Así que quiero invitarle que vaya conmigo a la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Cuando lo tenga por ahí, le puede dar un codazo a su hermano y decirle amén. Aquí lo tengo. Y vamos a leer, amén. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de esas cosas. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Señor Jesús, gracias nuevamente por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos llena, nos transforma, nos cambia, Señor. Y a través de ella, Señor, podemos conocerte más. Y en este momento, Padre, que leemos esta palabra, Señor, queremos que tu palabra, Señor, haga nido en nuestro corazón y podamos entender y ver, Señor, la grandeza de tu sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Celebramos el día de hoy lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice aquí que era necesario que Jesús cumpliera lo que se había hablado de él en la ley de Moisés. Desde el Antiguo Testamento se estaba hablando. Y eso es Jesús que le está hablando aquí a los apóstoles, a los discípulos, mejor dicho, a los discípulos. Después de su muerte y su resurrección, Él se le aparece a ellos y en un momento dice aquí que le abre el entendimiento para que ellos vean que desde el principio, desde el Antiguo Testamento, se ha estado revelando una y otra vez que Jesucristo iba a venir a morir en la cruz del Calvario. Había un plan hecho desde antes para hacerlo. Imagínate vivir en un mundo donde todo el mundo pueda morir y resucitar al tercer día. Fuera algo bien común, de que, se murió Juanito, está bien, nos vemos en 3 días. Fuera algo bien tranquilo, ¿verdad? Todo el mundo no le parecería como algo tan grave. Pero sin embargo no vivimos en un mundo de esa forma, ¿verdad que no? ¿Quién conoce a alguien que se murió y resucitó 3 días después, aparte de Jesús? Y que de repente lo vea en la calle todavía y viva. La verdad que muy raro, no vemos eso. El mundo de hoy no es de esa forma. Pero sí le voy a decir algo. Históricamente, bíblicamente, hay un hombre, un individuo que sí murió y 3 días después, y le digo que hay históricamente hay razones para creer, históricamente hay evidencia de que Jesucristo murió y resucitó. Solamente este individuo es el único que puede mostrar y decir esa afirmación tan grande de que murió y al tercer día resucitó. ¿Pero por qué? Si la gente le preguntara a usted en la calle, ¿por qué Jesucristo murió y resucitó? ¿De qué se trata eso? ¿Para qué? Jesús, ¿no podía Dios hacer las cosas, todo esto de otra forma? ¿No podía Dios tal vez salvar a la humanidad de alguna otra manera? ¿Para qué tenía que Jesús morir? ¿Cuántos saben la respuesta de eso? Qué bueno, porque el día de hoy yo quiero que hablemos de eso un poquito. Porque a veces vamos por la vida caminando y pensando y hablando y diciendo que somos cristianos, pero no entendemos la profundidad de la muerte y la resurrección de Jesús. No solamente la muerte, sino el por qué Él resucitó. Y como cantábamos hace poco, y venció la muerte. De eso yo quiero que el día de hoy hablemos hoy. Y como le decía, no hay otra persona en el mundo ni en la historia que pueda hacer una afirmación tan grande y tan poderosa de haber muerto y resucitado que Jesucristo. Amén. Y si usted lo encuentra, dígame, posiblemente ya se murió, porque sí, Jesús resucitó a algunas personas, revivió a Lázaro, ¿verdad? Pero Lázaro eventualmente murió. El único que sigue vivo después que murió y resucitó es Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Así que, ¿alguna vez se preguntó usted por eso? ¿Por qué tenía Jesús que morir en la cruz de Calvario? ¿Por qué era esa la forma que Dios tomó para que en la cruz Jesucristo muriera y se pagara lo que es el perdón de nuestro pecado? Jesucristo, después de haber sido golpeado y humillado públicamente, murió. Eso lo sabemos. Y déjenme le digo algo, no fue cualquier muerte la de Jesús, y voy a hablar un poquito acerca de eso. Fue una muerte lenta. Se puede decir que Jesucristo fue torturado hasta morir. No fue que Jesús le dieron, pum, lo mataron y ahí quedó. No. Fue una torturación, si se puede decir de esa forma, una tortura
poco a poco, desde el principio que él fue entregado. Y déjenme cómo, le digo cómo empezaron las cosas. Desde el principio que él fue entregado, comenzó a ser humillado. Comenzó a ser rebajado prácticamente a como perro. Lo trataron malísimo, le escupieron en la cara. Lo negaron incluso uno de sus mismos discípulos. Después de eso, eventualmente fue latigado, fue golpeado. Y déjenme le digo, no fue cualquier cosa que sucedió con él. ¿A qué Dios se le ocurre? ¿Bajar a la humanidad? ¿Vivir entre nosotros? ¿Entre su creación? ¿Y llegar al punto de humillación? ¿De maltrato todavía? Todo porque quería tener comunión contigo y conmigo. ¿Sabe que ese concepto del evangelio en el Antiguo Testamento y mejor dicho, en el Nuevo Testamento era muy difícil para algunas personas entender porque todos los dioses que habían creado los seres humanos no tenían la capacidad ni el querer de tener comunión con su creación? Tenemos muchos dioses y todos esos dioses sabemos que han sido creados por los seres humanos, porque la Biblia claramente dice que hay un solo Dios. Amén. Si no lo sabía, ahora lo sabe, solamente hay un solo Dios. Entonces, cuando el evangelio sale a relucir, que Jesucristo viene y dice que lo que Dios quiere tener comunión con cada uno de nosotros, a algunas de las personas se les hacía difícil entender eso, porque decían, pero ¿cómo es que un Dios tan grande y tan poderoso quiera vivir en mí, quiera ser uno conmigo, quiera ser mi padre, quiera que yo sea su hijo y que tenga esa relación con él? Es algo imposible porque yo no veo ningún otro Dios teniendo esa misma relación. Yo no veo ningún otro Dios queriendo hacer algo así. Y la verdad es que no había nadie más, ningún otro Dios creado por los hombres que quería tener esa relación con el ser humano. Por eso a muchos se les hacía difícil. Pero nuestro Dios no es así. Ahí usted dice amén. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios, siendo el creador de todas las cosas, mira lo que lo hace diferente. Creó todas las cosas, te creó a ti, me creó a mí, creó el universo, todas las cosas la hizo. En un ratito voy a hablar un poquito más de eso. Y con todo que lo creó, todavía baja, se humilló, dice la Biblia, hasta lo sumo, siendo golpeado y torturado solamente porque quería volver a tener comunión contigo y conmigo. Y todo esto empezó, como lo habíamos hablado antes, en el principio del mundo, cuando Dios creó las cosas. Dios tan grande y poderoso, Él pudo haber venido y nacer en una familia real, en una familia de reyes, pero sin embargo Él nació en un pesebre. Él pudo haber nacido de una familia rica y prominente, pero sin embargo Él fue una persona que trabajaba con sus manos, fue un carpintero. Jesucristo pudo haber tenido mucha descendencia biológica, pero sin embargo lo que quiso fue aprovechar su tiempo en la tierra para cumplir la misión a la que Él fue llamado. La muerte de Jesús no fue cualquier cosa. La muerte de Jesús fue bien grave, fue muerte de cruz. ¿Sabe que la muerte de cruz no era cualquier muerte en el tiempo de los romanos? Esa era la muerte que se le daban a los esclavos, que le faltaban el respeto a la autoridad, a los criminales más malos que habían, a las personas que desobedecían a la autoridad de una forma pública. Ellos públicamente lo hacían pasar por esto. Y déjenme le digo algo. La muerte de Jesús, al ser un proceso, da a notar qué tan grande fue su sufrir por nosotros. Él fue latigado, pero no con cualquier látigo. Ahora vemos látigos que son de cuero, pero Él fue latigado con algo llamado flagrum. Flagrum era una herramienta o un arma, mejor dicho, utilizada por el ejército romano para eso mismo, latigar. Y lo que tenían en sus extremidades, esos pedazos de piel, lo que tenía eran pedazos de metales, hueso, y también tenía pedazos de plomo. Y lo que hacía era que cada vez que le daba un latigazo, ¿usted cree que se devolvía solo el látigo? El látigo se agarraba de la piel y cuando lo alaban, arrancaba pedazos. Fue diseñado estratégicamente para causar el máximo dolor a una persona. No fue cualquier látigo. Y cuando oímos de que Jesús fue latigado, azotado, solamente pensamos como que cuando papi y mami nos pegan con una correa y ya. No. Cada latigazo se llevaba un pedazo de carne. Eso era lo que utilizaban los romanos para castigar a los criminales más feroces. A Jesús lo trataron de esa forma. Lo más bajo, vil del mundo lo trataron a Él de esa forma. Y no solamente las cosas quedaron ahí, sino que Jesús, aparte de eso, tuvo que llevar la cruz delante de todo el pueblo.
parte también de esa sentencia. Yo sé que ustedes conocen la historia y tal vez estaba lloviendo sobre mojado, pero déjenme recuerdo más o menos lo que pasó. Jesús llevaba la cruz semidesnudo delante de todo el mundo, una cruz muy pesada. En esa misma cruz era que lo iban a llevar a morir a un monte llamado Gólgota, que era donde iba todo el mundo. El que subía ahí a morir, no había milagro que lo salvara. Eso era directito a la muerte, lo más seguro que iba a suceder. Y era que se morían por eso mismo, por la tortura. Era un proceso. Ellos querían que ellos tuvieran la mayor cantidad de dolor antes de su muerte. Esa palabra Gólgota en español se traduce como, bueno, en el latín es Calvaria, donde utilizamos la palabra del español que es Calvario, que quiere decir el monte de calaveras. Ahí la gente iba a morir. Así que en ese momento Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por cada uno de ustedes, de nosotros, por usted y por mí, cada uno de nosotros. Siendo así Él el último sacrificio, el sacrificio final, porque por Él morir ya se perdonaba o se perdona nuestros pecados. Tenemos acceso a eso, pero Él no va a morir nuevamente. Pero en el momento que todo parecía terminar, que Jesús había sido crucificado, cualquiera pensaba de que las cosas se acabaron ahí para Jesús, Él muere. Pero al tercer día Él resucita y con su resurrección le quita el poder de la muerte, el poder del pecado sobre nosotros y ahora no somos esclavos al pecado. Porque Él pudo resucitar. Él resucitó para que nosotros también con Él y en Él pudiéramos resucitar y tener vida en Él. Dios quiere mostrarnos hoy a través de su palabra el propósito de Jesús, de que Jesús muriera para librar a la humanidad. Y es lo que yo quiero que entendamos el día de hoy. Entonces, ¿por qué debe ser importante para un cristiano, para un creyente o para un no creyente que Jesús haya muerto y no solamente muerto, sino también resucitado en la cruz? ¿Qué beneficio recibimos de su muerte y resurrección? Porque vivimos la vida muchas veces sin pensar la grandeza del sacrificio y la muerte de Jesús en el Calvario. Yo quiero compartir solamente 2 razones. Tenía 3, pero sabía que el tiempo no me iba a dar. Así que el día de hoy voy a compartir 2 razones por las que creo que Jesucristo murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y la vamos a ver en la palabra del Señor. La primera es anular la condena que pesaba sobre nosotros. Anular la condena que pesaba sobre nosotros. ¿Qué condena pesaba sobre nosotros? Jesús con su muerte canceló toda deuda y quitó la condenación que teníamos a una muerte eterna. Y usted dirá, ¿de qué muerte me estás hablando tú? ¿De qué condena me estás hablando tú? Qué bueno que me pregunta, porque todo esto viene desde el principio de la creación del mundo. Yo sé que conoce la historia de Adán y Eva, pero a mí me gusta contarla porque siempre me recuerda por qué Jesucristo murió. Desde el principio, Dios creó todas las cosas. Creó los cielos, la tierra. Y yo quiero que pensemos muy bien en la mentalidad de Dios cuando creó las cosas, porque Dios es un diseñador e ingeniero perfecto. Dios no creó al hombre primero y después las demás cosas. Dios creó las cosas para que el hombre pudiera habitar en él. Es como una persona que ingeniosamente dice, yo voy a crear el hábitat primero para que esta persona con la cual yo quiero tener comunión pueda vivir plenamente y pueda vivir bien. Así que cuando Dios creó todas las cosas, las creó perfectas, las creó bien. Y también al hombre, créalo o no, Dios me creó a mí perfecto. Wow, qué apoyo, amén, gracias. Wow, ok, vamos a seguir. Pero sí, y a usted también, créanlo o no. Amén. A usted también, algunos, bueno, sí, a todos, Señor lo creó. Pero, ¿qué sucede? Al Señor crea todas las cosas y el mismo Dios dice que todo lo creó bien y le pareció bueno. Dios crea todo, lo hace bien. Me encanta el pensar de que antes de que Dios creara al hombre, creó el lugar, el hábitat para que él pudiera vivir bien, que eso fue lo que él hizo. El Señor, antes de que el hombre, él dijera, bueno, déjame crear el hombre y ahora ¿qué va a comer? Vamos a crear los animales, las plantas. Pero ¿dónde va a vivir? Bueno, vamos a crear las montañas, a crear esto. No, el Señor dijo, yo sé que esta persona va a necesitar esto, esto y esto. Él pensó en ti para hacer la creación. Él pensó en ti para que todas las cosas que vemos existieran para ti y para mí. Así que Él lo creó todo bien y bueno. Pero viene el diablo, el enemigo, Satanás, entra a la escena. Dios le dice al hombre, de todos los árboles que estás aquí, tú puedes comer. Come de todas las cosas, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el enemigo de repente se encuentra en el parque, o en un lugar, no en el parque, pero en un lugar del Edén con Eva. Y hoy no vamos a hablar de quién tuvo la culpa, solamente vamos a hablar de lo que sucedió.
de que si las mujeres solo tienen la culpa de que no vamos a hablar de eso, pero en la conversación que tuvo Satanás con Eva le dice, ¿y es cierto de que Dios dijo que no pudieras comer de ninguno de los árboles que están aquí en el Edén? ¿Eso fue lo que dijo Dios? Eso no fue lo que Dios le dijo a ellos. Dios no le dijo que no pueden comer de ninguno. Dios le dijo a ellos que del árbol de la ciencia del bien y el mal, era el que no podían comer. Así que vemos cómo en esa conversación ya el enemigo comienza a torcer las cosas y le dice, oye, es cierto de que Dios dijo tal y tal cosa, pero no fue así. Eva le dice, no, Dios nos dijo que solamente podíamos comer de este y de lo otro, del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ok, está bien, qué bueno. Pero no cree que tal vez esto es Frankel habla hoy, esta es la versión Frankel habla hoy. No cree que Dios tal vez lo hizo como para que ustedes no sean como él, porque si comen, ustedes van a saber el bien y el mal, van a saber cómo es. Y él persuadió a la mujer a probar de la fruta, le dicen prohibida, de este árbol. Y ella, como toda mujer, va y busca a su marido y le dice, hey, ven a ver lo que pasó aquí. Y va el hombre como cordero al matadero y ¡pum! También. Y ahora pagamos todo por eso. No es que la culpa es de ella, pero, no, mentira. Pero lo que quiero que entendamos es de que empezó esta situación. Y por esa caída, todo lo que Dios había creado, especialmente el hombre, comenzó a tener el sufrimiento, a recibir una condena de muerte, porque acordémonos de que Dios creó todo bueno y todo perfecto, ¿verdad que sí? Y Dios, siendo santo y perfecto, en él no habita pecado, ni en su presencia no habita pecado. Así que cuando él creó al hombre, el hombre era un ser que no tenía pecado y que era perfecto. Podía caminar y habitar con él en el huerto del Edén, pero en el momento que el hombre desobedece y deja que el pecado entre a su corazón, hay una ruptura, se separa del Señor. Entonces ahora nosotros tenemos una condena de muerte, porque solamente hay dos cosas: es Dios, la vida, o la separación de Dios y la muerte. No hay nada en el medio, no hay nada que se pueda negociar ahí. Nuevamente, Dios creó todas las cosas para nosotros, pero por nuestro mal, nuestra culpa, nuestra desobediencia, la del hombre, entonces al Adán y Eva pecar, todos heredamos ahora esta condena que hemos recibido. El plan del enemigo desde el principio fue torcer las cosas. Y sabe que todavía lo sigue haciendo. El enemigo todavía te dice a ti, oye, es cierto de que Dios dice que tú no puedes hacer esto y esto. Y sabemos muy bien de que no es que no podemos hacer algunas cosas, es que hay cosas con medidas y hay parámetros para otras cosas. Y no tengo que entrar necesariamente en detalle, pero muchas veces el enemigo eso es lo que hace. Dice, pero es verdad que tú no tienes que tomar eso, la gente no te está viendo, tú puedes agarrar eso. Eso no es de nadie, nadie lo va a agarrar, nadie lo va a ver, eso se va a echar a perder ahí, mejor agárralo. Pero sabe muy bien que eso no es tuyo. Así que el enemigo lleva a tu corazón ese pensamiento de que está bien que lo agarres, nadie te ve, no hay problema. Pero eso sigue siendo robo. Y es verdad que el enemigo dice, y es verdad que el Señor te dice de que tú no puedes tener relaciones sexuales con todo el mundo que tú quieras. Eso no es lo que dice el Señor. Lo que el Señor dice es que hay un parámetro para las cosas. Y dice, Él preparó esto para el matrimonio y ahí se puede hacer lo que tú quieras hacer. Y no vamos a entrar en detalles ahí, ¿verdad? Pero hay un parámetro para las cosas. No es que no se pueden hacer, sino que Dios creó un orden para que las cosas funcionen. Como un diseñador, como un ingeniero crea un orden para que las cosas funcionen a su mejor forma efectiva y eficiente, el Señor creó las cosas para eso. Lo que pasa es que a veces nosotros, el diseño, queremos pensar que sabemos y conocemos nuestro propósito cuando nuestro propósito se encuentra en Dios, se encuentra en Jesús. Quiero compartir rápidamente algo que hizo el Señor Jesús al principio. Lo encontramos en Colosenses 1, versículo 15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Quién es la imagen visible del Dios invisible? Cristo. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. ¿Por medio de quién? De Cristo. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda plenitud le agradó
vivir en Cristo y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, Jesucristo desde el principio creó todas las cosas. Y por medio de su muerte, cuando todas las cosas, y hablando por ejemplo de nosotros, creó a todos nosotros, y cuando nosotros caímos por medio de su muerte, Él mismo vino y pagó el precio para que podamos nosotros ser reconciliados nuevamente y tener esa comunión que el Señor quería tener con nosotros desde el principio. Eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Y sabe, Dios no te obliga. No es obligado ni siquiera que tú estés aquí en esta tarde. Dios no te obliga a venir a Él, como también Dios no obligó a Adán y a Eva a servirle a Él. Lo maravilloso del huerto del Edén y que muchas veces no se dan cuenta que Dios le dio a ellos la opción de fallar o no fallar, la puso ahí, porque si el Señor no pone, por ejemplo, en este caso, eso, vamos a decir, el árbol de la ciencia del bien y el mal ahí, entonces ellos serían obligados solamente a hacer lo que Dios quería hacer. Y Dios ya no es un Dios de amor que da a uno la elección, sino que se convierte en un tirano, que solamente se hace lo que dice, como Él dice, cuando Él dice, y no hay otra opción. Pero lo maravilloso de Dios es que desde el principio Dios le da al hombre la opción. Le dice, mira, aquí está esto. En el momento que ustedes coman de esto van a morir. Mejor no coman de eso. Mejor vivan para mí y obedézcanme a mí. Y Dios lo sigue haciendo el día de hoy. Y te dice, ¿sabes qué? Yo te amo y te quiero. No haga tal y tal cosa. Ven, vive para mí y acércate a mí. Pero Él no te obliga en ningún momento. Él siempre te da la opción de agradarle a Él o no, de vivir para Él o no. No es obligado. Y eso es lo maravilloso de Dios, porque Dios no es un dictador, no es un tirano que obliga a nadie. Pero sin embargo, Él dice, sabes que hay algo bueno y hay algo malo. Eliges tú. Así como se lo dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 11, quiero compartirlo con ustedes, dice Deuteronomio 11, 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Así como Dios le dio a elegir a Adán y a Eva, también nos da el día de hoy a nosotros eso. Pongo delante de ti el bien y el mal. Entonces, ¿de qué condena que estamos hablando? De eso mismo, de que la condena que nosotros hemos recibido fue porque alguien una vez decidió el mal en vez del bien. Y todos nosotros pagamos por eso. Entonces Jesucristo, al venir y morir en la cruz del Calvario, nos da la opción otra vez de elegir entre bien y el mal, para que nosotros no tengamos que morir, sino que tener esa comunión que se perdió en el huerto del Edén, porque la maldad y el pecado y la desobediencia dividió la relación que teníamos con Dios en el principio. Porque recordemos, Dios es santo, en Dios no hay pecado, pero si hay pecado en nosotros, somos separados de Dios. Todos nosotros estamos en ese bote. Todos de nosotros estamos en esa misma condición donde hemos pecado. Todos somos pecadores. Aquí nadie es perfecto, ni nadie más que otro. Todos hemos cometido pecado y hemos sido separados del Señor. Pero Dios nos da la oportunidad nuevamente de venir a Él a través de la muerte del Señor Jesús. Porque Dios es un Dios justo y alguien tenía que pagar la condena. Y para que usted y yo no la paguemos, ¿sabe lo que hizo Él? Él mismo vino y pagó, como siempre le digo, los platos rotos que usted era que tenía que pagar, que yo era que tenía que pagar, para que Él y yo pudiéramos tener nuevamente una comunión, una relación verdadera, como Él lo hizo desde el principio. Eso fue lo que hizo el Señor. ¿Y cómo lo hizo? En Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos pecados, todos los pecados, de antes, los habido y los de por haber, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Señor Jesús dejó en vergüenza a los principados y las potestades, a los demonios y el plan del enemigo. Sabe que el enemigo tenía en su mente de que, bueno, ahora Jesús muere y se acabó el plan. Ahora Jesús muere y eso de que de perdón de pecado ya no pasa, ya se acabó, ya no funciona, ganamos el plan. Pero sin embargo eso no fue lo que sucedió, y lo que el enemigo levantó para tu maldición y para tu mal se convirtió
en nuestra bendición, en nuestro perdón, en nuestra restauración, en nuestra gracia. No sé si usted entiende eso, pero lo que el enemigo había preparado como mal para ti y para mí, el Señor lo cambió para bendecirnos y para que podamos vivir con Él para siempre. Eso fue lo que hizo el Señor en la cruz de Calvario cuando murió, lo que acabamos de leer aquí. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, los dejó en vergüenza, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso es que yo estoy alegre y tan apasionado de que Jesús murió por mí, porque Él venció ante todos, no ante algunas personas, sino ante todos. Jesús venció al diablo y al poder del pecado. Lo que el diablo había hecho y preparado para tu destrucción, para tu mal, se cambió, se transformó y ahora Jesús vino a deshacerlo y ahora es lo que Dios usa para traernos a comunión con Él. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, dice 1 de Juan 3:8. Así que podemos vivir libres del dominio del pecado y del temor ahora. Porque al Jesús venir y al morir en la cruz del Calvario, Él llevó la pena que teníamos que llevar nosotros. Él recibió el pago que teníamos que recibir nosotros. La muerte, la separación, la destrucción que teníamos que recibir, Él vino y la pagó por nosotros. Pero aún en eso, por favor, se lo dije hace unas cuantas semanas atrás, no quiera usted pagar otra vez lo que el Señor hizo en la cruz. ¿Qué estoy diciendo con eso? Ya Jesús murió recibiendo el castigo por nuestros pecados. ¿Cómo vamos a vivir en desobediencia y lejos de Dios para nosotros todavía, después que Él murió, todavía pagar con muerte? No podemos, no tenemos tiempo para eso. No desaprovechemos lo que Dios nos ha dado, la gracia tan maravillosa que Dios nos da. Al Él morir en la cruz del Calvario y darnos perdón de pecado para vivir una vida en libertad, agradándole a Él, ¿cómo vamos todavía a desaprovechar esa oportunidad y a volver a nuestro pecado? No desaprovechemos eso. Entonces, Dios quiere tener contigo esa comunión que Él diseñó desde el principio. Lo que hizo con Adán y Eva, quiere volver a tenerla contigo y conmigo. Pero ¿vamos a seguir viviendo como si la cruz no pasó? ¿Vamos a seguir viviendo como si no hubiera sucedido nada en la cruz del Calvario y Jesús no hubiese muerto y resucitado? ¿O vamos a abrazar la libertad que Jesús nos ofrece el día de hoy? Todo ese sacrificio fue por amor. Y ese amor se demostró de forma incondicional en la cruz del Calvario. Y esa es la segunda razón por la que yo creo que Jesús murió y resucitó en la cruz del Calvario. Para demostrar el amor incondicional de Dios por nosotros. Esta semana yo estaba mirando, bueno, déjenme hacer un paréntesis. Algunos saben que nosotros tuvimos una bebé preciosa, está por allá está, acaba recién fresquecita, todavía huele a cuero nuevo. Acabamos de tener una bebé preciosa, bueno, lo que sucede es que en el tiempo que yo estaba cuidándola, estaba mirando un video que me llamó la atención y era de lo que le llaman un predicador de la calle, street preacher. Y él fue a una parada de un grupo homosexual, de LGBT, ABCD, no sé, de todo eso que tenemos ahí. Ahora fue a un grupo de esos y él fue a predicar el evangelio. Mientras él estaba predicando el evangelio, la gente se le acercaba y le decía grosería, le decía cosas malas y le decía, tú no me amas, tú lo que estás predicando es odio, porque tú estás juzgando nuestra manera de vivir, estás juzgando quiénes somos nosotros. Eso no es amor, eso no es Jesucristo, eso es odio. Algunos comenzaban a tener una discusión con él y cuando ellos se encontraban de que no tenían forma en que apoyarse, se iban caminando y gritándole todavía porque no había una razón realmente para ellos afirmar de que ellos estaban bien y en lo correcto. Y uno de ellos se le acerca y le dice, ¿sabes qué? Jesús no me ama a mí. Jesús no me ama porque Él no me acepta así como soy yo. Él no me acepta así como soy yo. Este es mi estilo de vida. Ese es quien soy yo. Y Jesús no me ama. Y él le dijo, déjame te digo dos cosas primero que todo. Y me encantó como él le respondió. Primero que todo, dice él, yo estoy aquí porque Dios los ama a ustedes. Esa es la razón por la que yo estoy aquí. Porque si una persona no te amara, si Dios no te amara, entonces dejara que ustedes se perdieran. Y como dice la Biblia, hay algunos que Dios deja que los entrega porque ellos ya han nublado su mente a seguir a Dios. Pero no ha sido así para ustedes. Yo estoy aquí porque quiero decirle que Dios quiere tener comunión con ustedes, quiere volver a tener esa relación con ustedes. Y ustedes lo que han es perdido el propósito para el cual fueron creados. Ustedes creen que ese es su estilo de vida, pero no es un estilo de vida, eso es una esclavitud la que ustedes adoptaron.
Yo no estoy aquí para juzgar ni para decir quién es las personas que están en el homosexualismo y todo eso. No estoy aquí para hablar de eso. Quiero que entendamos el pecado detrás de todo eso, porque lo que sucede es que ellos pecan diferente a nosotros, pero sigue siendo pecado. Lo que hacen ellos y lo que hacemos nosotros sigue siendo pecado. Y lo que nosotros a veces hacemos es que nos escondemos detrás de, pero Señor, tú sabes que ese soy yo, que soy así. Y cuando viene el Señor y nos enfrenta con su palabra, a veces decimos, pero no puede ser, yo creo que Dios no me ama. Yo creo que Dios no puede ser porque yo soy así. Y no es que sea tu estilo de vida. Una adicción, esa adicción no es tu estilo de vida. Esa adicción a lo que sea, es la maldad o esa práctica que tú haces, no es tu estilo de vida, es una esclavitud. Porque si vemos desde el principio, dice la palabra del Señor que lo diseñó todo bueno, y al hombre y a la hembra los hizo Dios. Hizo dos nada más, para que ellos se procrearan. No hay forma de que dos hombres ni que dos mujeres puedan llenar la tierra. No hay forma. Literalmente, usted pone a un hombre, a dos hombres en una isla, o a dos mujeres. Bueno, empecemos con el hombre. A dos hombres en una isla y en unos 50 años se mueren. Ya están. No se pueden reproducir, no tienen. Pone a dos mujeres y en 3 días se acaba todo. También. Tal vez menos, pero no hay forma de reproducirse. Entonces, Dios creó el orden y las cosas con un propósito. Dios la hizo bien y la hizo con amor para que funcionaran bien. ¿Me doy a entender? Así que, así como este predicador de la calle le dice a ellos, yo he sido enviado el día de hoy para decirle a ustedes que Dios los ama y que quiere transformarlos y que quieren que salgan de esa esclavitud para tener esa relación con ustedes otra vez. Así mismo lo hizo el Señor Jesús. Él vino y murió, y antes de Jesús morir, Él predicó de eso mismo. Él le dijo, yo soy la luz del mundo. Yo vine aquí no para condenar al mundo. Yo no vine aquí para juzgarlos a ustedes. Yo vine para salvarlos a ustedes. Para que en mí ya no tengan que ser esclavos del pecado, esclavos de la adicción, esclavos del mal. Eso fue lo que hizo Jesús en el Calvario. Entonces, a Él morir en la cruz, llevando la paga de nosotros, nos da la libertad, nos da la oportunidad de ser libres. No hay otra evidencia mayor de que Dios ama a alguien que enviar a Jesús en la cruz del Calvario a morir. ¿Qué más tiene que hacer Dios por nosotros? Pedimos señales, pedimos lo que sea, pero ¿qué más? Ya le he dicho, Jesús no va a morir otra vez. Él cumplió la máxima pena de muerte con la manera de morir más dolorosa en la historia del ser humano. ¿Qué más tiene Jesús que hacer por ti? ¿Qué más tiene Jesús que hacer por nosotros para nosotros decirle, sabes que yo quiero vivir por ti, quiero agradarte a ti, quiero obedecerte a ti? Porque lo que quiere hacer el Señor desde el principio es tener esa relación que se perdió una vez en el huerto del Edén. Y yo sé que el mensaje de hoy no es muy lindo y muy inspirador tal vez, pero es necesario que seamos un poquito enfrentados con esto. Porque pasamos los días, las semanas, y no pensamos en el privilegio que tenemos de que Jesús murió y resucitó por nosotros. Por eso me chocó un poquito la manera que reaccionamos al principio, cuando sabemos que hoy celebramos que Jesús murió y resucitó. Porque nosotros ya no tenemos que ser esclavos del pecado. Podemos decirle que sí o que no. Delante de nosotros está el bien y el mal, lo bueno y lo malo, y podemos elegir. Las personas que no conocen a Jesús no tienen esa opción. Ellos están esclavos del pecado. A ellos ni siquiera les parece mal. Así de esclavos están. Le sirven al pecado. Y nosotros no podemos servir a dos dioses. O le servimos a uno o le servimos a otro. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos el día de hoy. Jesús murió en la cruz demostrando el amor más grande de la historia. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Vaya conmigo al 13 y dice, y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera ¿el qué? El Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Saliendo ahora de la serie de Gálatas, gracias Pastor Sammy por decirnos acá con esa serie también, y su Kenny que estuvieron hablando de eso. Una de las cosas que nosotros vimos en esa serie o hablando de eso es de que somos hijos adoptados por el Señor, por Dios.
pero no fue como que solamente cualquier creación o cualquiera puede decir, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios, porque hubieron requisitos para ser hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Tenemos que creer que Él existe, que Él le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Tenemos que tener fe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquí lo acabamos de leer otra vez. Entonces, no todos somos creación, pero Él nos da la opción de ser adoptados como sus hijos. Otra vez poniendo delante de nosotros la decisión. Decide el bien y el mal. ¿Quieres ser hijo mío? ¿Quieres ser seguidor mío? Entonces hazlo. Pero si no, lo que queda es una expectación de muerte y de juicio. Horrenda expectación de muerte y de juicio, dice la palabra del Señor. Entonces Dios muestra el máximo amor posible con una persona puede mostrar, que es morir por otra persona. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Y Dios decidió amarnos. Imagínense que el amor sea un sentimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado alguna vez en su vida? ¿Verdad? Todos aquí, wow. Algunos no levantaron la mano, esos son los perfectos. Está bien, yo no lo voy a juzgar, pero el Señor sí. Mentira. Pero cada uno de nosotros hemos cometido un error. Si el amor fuera sentimientos, en el momento que Dios sintiera de que tú lo ofendiste, con el poder que Él tiene, te destruye ahí mismito. Pero como Él decidió amarnos, ¿sabe lo que hizo Él? Él escribió una carta de amor para nosotros de 66 libros. Y te la dio y nos dijo, ¿sabes qué? Este es mi plan para salvar a la humanidad. Toma, léelo para que me conozca. Eso fue lo que hizo el Señor desde el principio. De eso se trata la Biblia. El Señor creó esta palabra tan maravillosa que no se contradice para que entendamos desde el principio hasta el final lo que Dios hizo para salvar la humanidad. Por eso maravillosamente empieza con la caída del hombre. Prácticamente diciendo, por esto es que todo lo demás se tuvo que hacer. Y en el Nuevo Testamento viene Jesucristo. Una entrada triunfal. Maravillosamente, el único hombre que ha podido partir la historia en dos. Ahora conocemos de que hay un tiempo de antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sabía eso? Históricamente eso es lo que se utiliza. ¿Sabe por qué? Porque el único hombre que pudo ser capaz de partir la historia en dos, de cambiar, hacer una revolución increíble con 12 personas nada más, fue Jesucristo. Y de ahí en adelante, bien, yo quisiera tener 12 personas así de apasionadas también, que quieran también cambiar, predicar el evangelio y transformar nuestra comunidad. Porque yo creo que eso es lo que el Señor quiere. El único hombre capaz de morir y de resucitar y cambiar la historia fue Jesucristo. Por eso le servimos a Él. Mira, si un hombre que yo conozco muere y resucita y lo veo y lo conozco, yo le voy a creer casi todo lo que me diga. Pero como no me ha tocado conocer a uno, solamente a Jesucristo, yo le creo a Él todo lo que me diga. Amén. Así que alguien dijo una vez, la cruz es la máxima expresión del amor de Dios. No fue por méritos, sino por pura gracia. Así que el amor de Dios no tiene algunas condiciones. No se basa en tu estatus social, no se basa en quién es mejor o peor, ni siquiera se basa en tu nivel de liderazgo en la iglesia. No se basa en tu posición, no se basa en tu tiempo que tienes en la iglesia, si es un año o 30 años. Y mucho menos se basa en qué tan profundo sea tu pecado. Mucho menos se basa en eso. No importa qué tan profundo sea tu pecado, el Señor te ama como el primer día, como el primer momento que te creó, desde antes de la fundación del mundo. Si tú estás aquí es porque Dios desde antes de la fundación del mundo creó todas las cosas para que tú estés aquí. Tú importas. A Dios le importa, al punto de que Él murió por ti, para que el día de hoy tú tengas la opción de tener comunión con Él. El amor de Dios se basa en Él mismo, porque sabe que Dios es amor. Se basa en su propia naturaleza, en su propio ser. Él nos creó por amor. Al hombre caer, Él no dejó de amarlo. Al contrario, comenzó a perseguirlo apasionadamente. Fue a su rescate inmediatamente. Y lo podemos ver, si usted lee la palabra de Dios, nos damos cuenta que desde el principio el Señor se siguió revelando al hombre. Pero como el hombre era un ser caído, no podía tener la misma comunión. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que morir? ¿Y por qué Jesús tuvo que morir de la forma que murió? Porque solamente una persona perfecta tenía la capacidad de pagar la deuda de personas que eran deudores. Una persona que no tiene deuda puede pagar deuda. Una persona que tiene deudas, así como usted y yo, que somos deudores por el pecado, no podemos pagar por nuestro propio pecado. Así que una persona sin pecado, sin mancha, era que tenía que venir a hacerlo. Y delante de Dios no había nadie más que Él mismo. Así que Él mismo vino y murió por ti
y por mí. Todos los descendientes de Abraham, en el momento que cayó, fueron embarrados por eso mismo, por la muerte y por la separación de Dios. Una persona con deuda no puede pagar la deuda de otra persona, así que Jesús mismo vino y la pagó por nosotros. Entonces, el propósito de que Jesús muriera fue para librar a la humanidad de una eternidad separados de Dios. Por eso fue que Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús murió por ti y resucitó también por ti. Entonces, ¿será que vamos a seguir viviendo como si nada hubiese pasado? ¿Vamos a seguir viviendo como que si no sucedió nada en la cruz? ¿O vamos a vivir como si Él vivo está? ¿Vamos a vivir como si Él vive en tu corazón? Como si Él vive en mi corazón. Hoy es el día para vivir y venir a Jesús con sinceridad y hacerlo a Él el Señor y Salvador de nuestra vida. Puedes tener muchos años en la iglesia, pero tal vez Él no es tu Salvador. O tal vez ni siquiera es tu Señor. Porque muchos queremos un Salvador, pero no nos gusta tener un Señor que nos dirija, que nos guíe. O tal vez lo que necesitas tú es volver a casa y reconciliarte y acercarte al Señor. Tal vez hoy es el día perfecto. Yo creo que hoy es el día para renovar tu compromiso con Dios. No importa cómo tú estés, dónde estés o qué tan lejos pienses tú que estás. El día de hoy es el día perfecto para renovar tu compromiso con Dios.